decía que cuando era pequeño me gustaban mucho los libros de pasatiempos. Mi madre me compraba libros de diferentes pasatiempos, en los que había pues diferentes pasatiempos. Había partes para colorear, varias imágenes, de busca las 7 diferencias entre una imagen y la otra, sopas de letras. Me distraía mucho con esos libros. Pero había 2 pasatiempos que me gustaban especialmente en esos libros. Uno de ellos era el de unir conjuntos y el otro el de colorear los números. No sé si la mayoría los conocéis o no. Unir conjuntos, la página estaba en blanco con una serie de puntos, cada uno asociado a un número consecutivo, el 1, el 2, el 3, entonces llevaba del 1 al 2, del 2 al 3, al 4, y al final cuando unías todos los puntos, pues aparecía una imagen con claridad. Un animal, un paisaje, un superhéroe, un vehículo. El de colorear los números era parecido, pero la página era un poco más caótica. Una amalgama de círculos, de cuadrados, de líneas, y cada una tenía dentro un numerito circunscrito, y ese número se repetía. Había varios 1, varios 12, varios 13, y abajo en la página había una leyenda en la cual ponía, pues el 1 es verde, el 2 es rojo, el 3 es amarillo, y coloreaba todos los 1, luego coloreaba todos los 12, todos los 13, y poco a poco ese caos de líneas, de curvas, también tomaba forma, y nuevamente aparecía pues, ese paisaje, ese animal, ese personaje. De hecho, no solo de niño, hace pocos años me regalaron uno de la Guerra de las Galaxias, y ahí lo tengo para colorear también y me sigue gustando. De manera similar, por supuesto salvando la distancia de una ilustración, con la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra a lo largo de la historia, sucede algo parecido a esto. Desde el inicio de la creación, Dios ha ido revelándose al hombre. No se ha ido revelando de manera incoherente, como estas líneas, como estos números que al principio no se veían ni se entendían, pero sí de manera parcial, de manera fragmentada, de manera progresiva. Y era como cada vez que Dios añadía revelación, como un punto nuevo que unía, como un color nuevo que añadía a esa paleta de colores, y esa revelación se iba entendiendo cada vez un poco mejor. Pero llega un momento en la revelación divina en que el patrón de puntos se completa. Llega un momento en la revelación divina en que la leyenda de colores se colorea por completo. Y vemos en totalidad la imagen. Vemos claramente la imagen. La revelación se completa. Y como veremos, y como sabéis, la mayoría, si no todos, la revelación se completa en Jesucristo. Os invito a que me acompañéis al libro de Hebreos, a la epístola de los Hebreos, y vamos a leer el capítulo 1, el versículo 1 y la primera mitad del versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 a la mitad del 2. Leo en la versión de las Américas, y dice así el escritor de Hebreos, movido por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Hasta aquí, la palabra del Señor. Y antes de entrar de lleno en el texto, me gustaría que, si recordáis la última vez, vimos un panorama de todo el libro, pero que refrescásemos un poquito el contexto para entender mejor el texto. Si recordáis, sí sabemos quién es el autor de Hebreos, el Espíritu Santo, pero no sabemos quién es el escritor de Hebreos. Desconocemos la autoría del libro. Tampoco sabemos exactamente la fecha en la que se escribió Hebreos, podemos aproximarla bastante, entre el 64 y 68. Tampoco sabemos la audiencia exacta a la que va dirigida esta predicación de 13 capítulos, aunque sí podemos también ajustar y con bastante probabilidad
decir que fue a una congregación específica de judíos que muy probablemente se encontraban en Roma. ¿Y qué le pasaba a estos judíos? Bueno, ellos habían profesado la fe en Jesucristo, eran todos, o si no la grandísima mayoría, una segunda generación de creyentes o de profesantes después de que el Señor Jesucristo resucitase, y estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Esta persecución había generado que algunos de ellos empezasen a desconfiar en las promesas de Jesucristo. Ese Jesús que ascendió a los cielos y dijo, vuelvo pronto, pero no volvía, les perseguían por causa de su fe, y sentían la tentación de volver a lo antiguo, de seguir adorando a Dios, pero como lo hacían bajo la ley, porque si lo hacían así no serían perseguidos y encima pues podrían seguir adorando a su Dios. A todo esto hay que sumarle que muchos de ellos, como vimos también en el panorama, o algunos de ellos, eran inmaduros en la fe. Llevaban muchos años profesando ser creyentes, pero no crecían en la fe. Así que esta inmadurez también les llevó a desconfiar de la palabra y a querer volver atrás, volver a lo antiguo. Así que el escritor de Hebreos, como digo, les manda una predicación de 13 capítulos en el que el tema principal es la supremacía y la suficiencia de Cristo sobre todo y sobre todo, para animarles a perseverar en la fe, a no abandonar, a no volver atrás, a seguir con el cristianismo que habían profesado, para no ir en pos de un camino inferior y que no les acercaría a Dios, sino todo lo contrario, les alejaría de Dios. Así que el tema de Hebreo es: Jesucristo es superior, Jesucristo es supremo y por supuesto es suficiente. Y en los textos que hemos leído hoy vamos a ver que Jesucristo es la revelación suprema de Dios. Jesucristo es la revelación suprema de Dios. Y el escritor nos lo muestra mediante un contraste o una serie de contrastes. Así que en el primer versículo nos va a hablar de la revelación de Dios dada en el pasado. Y en esta primera mitad del versículo 2 nos va a hablar de la revelación de Dios dada en Jesucristo. Jesucristo es la revelación suprema de Dios y vamos a ver una revelación dada por Dios en el pasado y una revelación dada por Dios en Jesucristo. Así que volvemos a leer el versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Me gusta cómo empieza el escritor. Dios, afirmando. No se para en dar argumentos a favor de la existencia de Dios para preparar el terreno. No intenta introducir a los oyentes para que estén más atentos al mensaje que él quiere dar, sino que, como decimos de forma coloquial, va al grano. Y si bien es bueno, y los jóvenes habéis estado en el taller de evangelismo, es bueno tener argumentos para captar la atención del auditorio o para responder a las preguntas que nos puedan hacer, pero hay que tener cuidado de no perdernos en los argumentos y a veces desviarnos de lo principal. No ir a la esencia, no ir a la palabra de Dios. Tenemos que tener fe en que la palabra de Dios es suficiente. Tenemos que tener fe en que la palabra de Dios es la única que puede regenerar corazones espiritualmente muertos. Ya habéis escuchado esta ilustración en muchas ocasiones, pero es muy buena ilustración de nuestro querido hermano Spurgeon. Él decía o ilustraba que la Biblia, la palabra de Dios, es como un león dentro de una jaula. No necesitamos ponernos delante de la jaula y decirle a la gente: aquí tenéis a este león, es un animal poderoso, majestuoso. No tenemos que defender al león dentro de la jaula. Lo que tenemos que hacer es abrir la puerta y que salga el león. Y el león ya se encargará de decir lo majestuoso y lo poderoso que es. Así que el escritor de Hebreos lo que hace es que abre la jaula y deja que la palabra se defienda sola. Y empieza con el principio de todo: Dios. Dios es el principio de todo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio del Nuevo Testamento: en el principio existía el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahora Hebreos nos dice: en el principio
que Dios es el principio de la revelación. Dios habiendo hablado. Es Dios quien toma la iniciativa de darse a conocer a los hombres. Es Dios quien da el primer paso en querer comunicarse con nosotros. Si fuera por nosotros solamente, si fuera por nuestra fuerza, si fuera por nuestra sabiduría, no podríamos tener ningún conocimiento de Dios para poder ser salvos. Porque nuestros sentidos físicos no pueden llegar más allá de nuestro mundo natural. Sí podemos contemplar, como esa oración preciosa que ha orado Andrés hace un momento, la perfección, la hermosura de la creación de Dios y alabar a Dios por ello, pero no podemos llegar a conocerle más allá en cuanto a lo que es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nacemos muertos espiritualmente. Podemos saber que Dios existe a través de su revelación natural, a través de su creación, pero no podemos comprender nada acerca del carácter de Dios, acerca de la persona de Dios, a menos que Él sea el que venga y se revele a nosotros y se comunique con nosotros. Es necesario que Él tome la iniciativa, y la tomó. Por eso el mensaje del Evangelio, Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque lo que se había perdido no podía ir a buscar y a salvar a Dios, a buscar a Dios para que nos salvase. Él tenía que venir a buscarnos, porque nadie de nosotros, repito, por iniciativa propia, puede ir a buscarlo. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos amó primero. Dios escogió salvarnos. Y es por eso que Dios nos habla primero. Se revela a nosotros para que podamos conocerlo. Por eso, cuando el escritor de Hebreos nos dice Dios habiendo hablado, no está hablando de la revelación general, de la revelación natural que Dios nos da de su existencia a través de la creación, sino que está haciendo referencia a su revelación especial. A cómo Dios toma la iniciativa de hablarnos, ahora veremos cómo, para ofrecernos la salvación de nuestros pecados, para salvarnos de la condenación por la eternidad en el infierno. Dios habiendo hablado. Dios no es un ente impersonal. Dios es una persona que quiere comunicarse. Dios no nos creó y nos dejó a nuestra suerte. Dios nos creó en este mundo, nos soltó allí y hizo una especie de escape room dándonos pistas confusas para que tratemos de desmenuzarlas y ver y conozcamos a Dios. No nos puso acertijos enrevesados. Dios es espíritu, sí, pero también es persona, es un Dios personal y se place en revelarse claramente a los hombres, se place en comunicarse claramente con nosotros. Dios habla desde el principio de la creación. Dice Génesis 1, 27 y 28, en la creación del ser humano, dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo. Y empezó a hablar con ellos, o continuó hablando con ellos: sed fecundos, multiplicados. Dios habla desde el principio de la creación. Dios habla con Adán y con Eva antes de la caída. ¿Por qué? Porque es un Dios cercano, un Dios que quiere comunicarse, es un Dios relacional. Pero debido a la caída, el pecado entra en el mundo por un hombre, por Adán. Esa relación íntima entre Dios y el hombre se rompe. Esa comunicación fluida entre Dios y el hombre se rompe. La amistad con Dios se convierte en enemistad con Dios por el pecado. Y Dios, en vez de terminar con esa relación, en vez de fulminar instantáneamente a ese hombre pecador, Él decide seguir hablando al hombre por medio de su revelación especial para proveerle un camino hacia la salvación. Dios, habiendo hablado, comenzó a preparar la venida de Cristo. ¿Cómo hizo eso? Pues lo hizo habiendo hablado hace mucho tiempo, lo hizo habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras, lo hizo habiendo hablado a los padres o los profetas. Así que vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Cuando dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo o en otro tiempo, hace referencia al antiguo pacto. Esta expresión hace mucho tiempo en el original hace referencia a un tiempo lejano, pero también tiene sentido de distancia
en el tiempo. Lejanía y distancia. No es solo que Dios haya hablado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, desde que la creación existe hasta que el Antiguo Testamento termina, de Génesis a Malaquías, sino que es que llega a Malaquías y pasa 400 años de silencio, 400 años sin revelación nueva, un tiempo lejano y distancia en el tiempo. Así que el escritor de Hebreo hace un contraste entre esos tiempos lejanos y los últimos días, los postreros tiempos, que veremos luego en un rato. Y el contraste, que quede claro, no significa que la primera etapa queda desplazada por la segunda, que la primera etapa queda anulada por la segunda, nada de eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso debemos conocer, debemos entender, debemos obedecer y debemos proclamar toda la Escritura. El mensaje del Antiguo Testamento no es anulado por el Nuevo, sino que es mejor entendido a la luz de lo que el Nuevo nos ofrece, a la luz de la nueva revelación de la etapa siguiente que veremos en los últimos días. Y dice que Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras, no solo hace mucho tiempo, sino en muchas ocasiones y de muchas maneras. Aquí está haciendo un juego de palabras en el griego. Dice, habiendo hablado polumeros y polutropos. ¿Y eso qué significa? Pues polumeros significa en muchas ocasiones, significa muchas veces. Y es obvio que Dios ha hablado ya, desde que hemos empezado la predicación lo estamos diciendo, es obvio que Dios ha hablado muchas veces, solo tenemos que abrir la Biblia y empezar a leerla. Y desde la primera página llegamos al Pentateuco y en muchas ocasiones leemos y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Llegamos a los libros proféticos y los profetas declaran, así dice el Señor. Vemos como Dios habla a personas particulares, habla a Adán, habla a Eva, habla a Caín, habla a Noé, a Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón. Habla a muchas personas de manera individual. Pero cuando en Hebreos dice, habiendo hablado en muchas ocasiones, parece que esta palabra en el original no tiene solo el sentido que ha hablado muchas veces, sino que esta palabra, polúmeros, también puede traducirse como en muchas porciones, en muchos fragmentos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas porciones, en muchos fragmentos, con lo que también puede entenderse la revelación de Dios en el pasado como que ha hablado en diferentes etapas. Por eso decimos que la revelación del Antiguo Testamento es progresiva, es parcial, va por partes y va progresando. Es un mensaje incompleto, pero inerrante. Es igual de palabra de Dios que el Nuevo Testamento y no contiene error. En cada etapa Dios se va revelando. Cada nueva porción, cada nueva etapa añade a la revelación anterior, va añadiendo más luz, va uniendo un punto más en esa línea de puntos, va coloreando un número más en esos colores y nos va llevando hacia la revelación suprema de Dios, que es Cristo Jesús. Tras la caída, Génesis 3:15, se nos anuncia la venida de un Redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pasa el tiempo y Dios hace un pacto con Noé y le promete que no va a traer más juicio, de exterminar toda la tierra por su pecado, hasta para que sea preservada el cumplimiento de la promesa, que es la venida del Mesías, de Jesucristo. Luego hace un pacto con Abraham y dice que en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué simiente? El Señor Jesucristo, el Mesías. Cada revelación añade luz a la anterior, en ese hilo conductor que es la venida del Señor Jesucristo. Hace un pacto con Moisés, regula, legisla sobre una nación escogida por Dios, la nación de Israel, de cuyo linaje vendrá el Mesías prometido, el Señor Jesucristo. Hace un pacto con David y le revela que vendrá un rey de la línea de David, cuyo trono será inconmovible y eterno, el Señor Jesucristo. En muchas porciones, en muchas etapas,
Y cada una no anula, sino que complementa, mejora y añade más claridad a la revelación anterior, apuntando al Mesías que habría de venir. Y como hemos dicho, llegamos a Malaquías y Dios dice: no hay más revelación que añadir. 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque la siguiente revelación que vendría es la revelación suprema de Dios en Jesucristo. Por otro lado tenemos la segunda palabra, esta que hemos dicho, polútropos, que se traduce de muchas maneras, Dios habiendo hablado de muchas maneras. Así que no nos ha hablado solo en diferentes etapas, sino que además lo ha hecho de una manera multicolor, de una manera multiforme, de muchas maneras, de forma audible, por visiones, por medio de profetas, por medio de ángeles, por tipos, símbolos, imágenes, ceremonias, especialmente las del culto levítico. Dios ha hablado de muchas maneras en diversas formas literarias. Ha hablado en poesía, ha hablado en prosa, ha hablado en narrativa histórica, en literatura apocalíptica, por medio de leyes, por medio de proverbios, por medio de discursos, por medio de predicaciones, por medio de palabras de advertencia, palabras de ánimo. Dios ha hablado de muchas maneras por medio de los diferentes caracteres y culturas de aquellas personas que ha escogido para escribir su revelación. Dios ha hablado de muchas maneras, edificando su revelación de manera progresiva. Y dice Dios habiendo hablado a los padres. Según algunos comentaristas, esta referencia a los padres no se refiere únicamente a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, sino que se refiere a todos aquellos creyentes del Antiguo Testamento que les fue dada esta revelación. Por eso dice a los padres por los profetas. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 10, y habló el Señor por medio de sus siervos los profetas, diciendo. Esdras capítulo 9, versículos 10 y 11, dice: y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos los profetas ordenaste, diciendo. Dios hablando por medio de los profetas. Fijaos, Jeremías, hasta en 4 ocasiones. Dice Jeremías 7:25 que envía a todos los profetas mis siervos. Me gusta el énfasis que hace Reina Valera. Estoy leyendo las Américas y ahora dice: o envié a todos los profetas mis siervos, enviándolos, madrugando cada día y enviándolos. Dice Reina Valera: desde temprano y sin cesar. Desde temprano y sin cesar os he mandado profetas. Mismo libro de Jeremías 25:4. Y el Señor os envió desde temprano y sin cesar a todos sus siervos los profetas. Las Américas dicen repetidas veces: Dios habiendo hablado, habiendo hablado. Jeremías 29:29. Porque no han escuchado mis palabras, declara el Señor, que les envié repetidas veces, desde temprano y sin cesar, por medio de mis siervos los profetas. Jeremías 35:15. También os he enviado a todos mis siervos los profetas repetidas veces a deciros desde temprano y sin cesar. 44:4 de Jeremías. Con todos envié a mis siervos los profetas, ¿cuándo? Repetidas veces. ¿Cómo? Desde temprano y sin cesar, diciendo. Dios hablando y hablando y hablando por medio de los profetas. Por desgracia, si leemos los textos enteros que hemos leído, en la gran mayoría de las veces continúa diciendo: pero no quisieron oír, pero el pueblo no oyó. Ahora, lo que tenemos claro es que Dios tiene una intención continua de querer comunicarse con su pueblo. Daniel, capítulo 9, versículo 10. Y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en su enseñanza que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Los profetas eran los mensajeros humanos que Dios había elegido soberanamente para comunicarse con el resto de las personas. Lo que Él quería decir lo comunicaba por medio de los profetas.
Y por eso dice 2 de Pedro 1:21 que ninguna profecía fue jamás dada por un acto de voluntad humana. No hablaron los profetas diciendo lo que ellos querían decir, sino que hombres inspirados, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Y aquí cuando dice ninguna profecía se refiere al Antiguo Testamento. Así que todos estos escritores humanos, sin perder ningún rasgo de carácter, mostrando sus experiencias, mostrando su personalidad, fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir exactamente lo que Dios quería comunicar en su revelación. Dios hablaba por los profetas. De manera que quien desobedecía al profeta, quien desobedecía la enseñanza del profeta, quien desobedecía la advertencia del profeta, lo que estaba haciendo no era desobedecer al profeta, estaba desobedeciendo a Dios. Llevando esto a nuestros días, ¿queréis escuchar la voz de Dios de manera audible? No busquéis revelación, no busquéis sueño, no busquéis éxtasis ni experiencia. ¿Queréis escuchar a Dios hablando en voz alta? Leed la Biblia en voz alta. Porque Dios ha hablado. Y cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, por ejemplo, de este púlpito, y se desobedece la palabra de Dios, no estás desobedeciendo al predicador. Sea el anciano, sea otro hermano que predica, no estás desobedeciendo al pastor. Estás desobedeciendo a Dios. Ahora bien, ya se ha advertido también desde este púlpito, muchas veces, la última con nuestro querido hermano Moisés Peinado en el aniversario de la iglesia. No todo lo que diga el anciano, no todo lo que diga cualquier persona que se suba a un púlpito a predicar, es palabra de Dios por el mero hecho de que lo ha dicho un anciano o que lo ha dicho un predicador. No tenemos que, como decía Moisés, comernos todo lo que llegue desde el púlpito sin filtro. Tenemos que ser como los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica y analizaban a la luz de la palabra, filtraban a la luz de la palabra todo lo que escuchaban, hasta las palabras del gran apóstol Pablo. Sí, es Pablo, pero vamos a ver si lo que dice es acorde a la palabra de Dios. Y entonces diré amén a lo que tú has dicho. Como hemos dicho, estos profetas recibieron un mensaje divino, perfecto, pero fragmentado, incompleto, viendo sombras de lo que habría de venir, al punto de que incluso cosas que escribieron, ellos mismos no las entendieron perfectamente, pero fueron obedientes a Dios y plasmaron con fidelidad lo que Dios les reveló. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que os han sido comunicadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas que los ángeles anhelan mirar. Pero procuraron, inquirieron y no supieron. Y que no entendieran plenamente el mensaje no significa que el mensaje contiene error, sino que no había sido revelado plenamente. Así que la revelación del Antiguo Testamento, repetimos, es una revelación progresiva que va de promesa a cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo se cumple? En Jesucristo. Él es el cumplimiento de la promesa revelada a lo largo de todo el Antiguo Testamento. De manera que estamos viendo que Jesucristo es la revelación suprema de Dios, que la revelación de Dios nos fue dada en el pasado, y ahora vamos a continuar viendo que la revelación de Dios nos es dada en Jesucristo. A continuación va a hacer un contraste entre esa revelación en el pasado y la revelación en Jesucristo. Versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Vemos que hay continuidad, no son dos mensajes distintos. Dios habló y nos ha hablado, hay continuidad en el mensaje. Dios nos habló en el Antiguo Testamento y es el mismo Dios el que nos habla en el Nuevo Testamento, en esta segunda etapa.
No anula a la anterior, sino que la perfecciona, la completa. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, 17, no penséis que he venido a abolir la ley. No penséis que he venido a abolir a los profetas, a decir esto ya no vale. No he venido para abolir, sino para cumplir. Como escribe John MacArthur en su comentario a los Hebreos, y cito, el Antiguo Testamento es tan solo una parte de la verdad de Dios, pero no es su verdad parcial. No es su verdad completa, pero es completamente su verdad. Es la revelación de Dios, su revelación progresiva en preparación a su pueblo para la venida de su Hijo Jesucristo. En estos últimos días, en estos postreros días, dice Reina Valera, esta expresión no nos habla de un tiempo futuro que ha de venir, sino que nos habla de un tiempo que ya estamos viviendo. Estamos en los últimos días, estamos en los postreros días. Es un periodo de transición que va desde que se encarnó el Hijo y vino a la tierra hasta que el Hijo vuelva por segunda vez en gloria. Dice 1 Corintios 10, 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quien ha llegado el fin de los siglos, los postreros días, los últimos días. En este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, desde antiguo, pero ahora, en este tiempo, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Ahora estamos en ese tiempo de la consumación de los siglos, de los últimos días. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, no dice será, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Los judíos, los hebreos, entendían perfectamente esta expresión. Para ellos esta expresión tenía un sentido mesiánico. ¿Por qué? Porque conocían las escrituras en las que Dios en otro tiempo había hablado a los padres por los profetas. Y esas escrituras anunciaban la venida del Mesías en los postreros días, en los días finales. Para ellos sí era un tiempo futuro. Dice Jeremías 33, 14 al 16, y aquí vienen días, claro, él lo ve desde el otro lado de la cruz. Dice el Señor, en que cumplirá la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará justicia y juicio en la tierra. En aquellos días estará salvo Judá y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual será llamada: el Señor, justicia nuestra. Miqueas 5:4. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 4, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, de Jehová, con la majestad del nombre de Jehová su Dios, y permanecerán porque en aquel tiempo, en estos días, él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Pero ahora el escritor de Hebreos le hace saber a sus lectores que esos días anunciados en otro tiempo, de muchas maneras, muchas veces, a los padres, por los profetas, ya ha llegado. El Mesías ya ha venido. Jesucristo ya ha venido. Como dijo la mujer samaritana a Jesús en Juan 4:25, dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Y ella dice, cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús vino y nos declaró todo, porque Él es la revelación suprema de Dios. Fijaos el contraste. En los últimos días nos ha hablado. Antes nos ha dicho Dios habiendo hablado. Antes hablaba de un verbo de manera continua, muchas veces, de muchas maneras, en el pasado, habiendo hablado. Pero ahora dice ha hablado. No dice está hablando, no dice hablará, sino que dice ha hablado.
Todo lo que Dios quiso decirnos ya nos lo ha revelado. No hay necesidad de nueva revelación, sino que lo que necesitamos es ir continuamente a la palabra que ya está revelada, a lo que Dios ya nos ha hablado. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y dice el Hijo en Mateo 11:7: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Hijo es la revelación del Padre. Juan 1:18: nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito de Dios, el que está en el seno del Padre. Él, el Hijo, le ha dado a conocer, porque Él es la revelación suprema de Dios. Juan 14:7-10 dice el Señor Jesús: si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, todo el Nuevo Testamento se centra en Cristo, los Evangelios cuentan la historia de Cristo, las epístolas nos ayudan, nos enseñan a vivir conformándonos a la imagen de Cristo. Apocalipsis nos dice cómo termina la historia, con el triunfo de Cristo. De principio a fin, la Biblia es Cristo. Pero ningún profeta recibió toda la verdad de Dios, sino que recibieron la revelación en partes, de manera progresiva. Noé y su arca eran una figura de la salvación del juicio que traería el Mesías. Jonás fue un tipo, fue una imagen de la resurrección de Cristo. A Miqueas se le reveló exactamente el pueblo en el que nacería el Mesías. A Daniel se le reveló el tiempo de la llegada del Mesías. A Malaquías se le anunció que vendría un precursor, Juan el Bautista, que prepararía el camino para el Mesías. Pero cuando llega el cumplimiento de la promesa, cuando Jesucristo viene, no solo trajo la revelación final, completa, suprema de Dios por su boca, sino que Él mismo era la revelación suprema de Dios. Jesús no es solo el mensajero perfecto, sino que Él mismo es el mensaje perfecto. Él es el mensaje completo, Él es el mensaje supremo. Con Cristo se termina la revelación. No hay más revelación. No tenemos que escribir un capítulo 29 al libro de Hechos. No tenemos que añadir un capítulo 14 al libro de Hebreos. Tenemos todo lo que Dios ha querido comunicarnos y revelarnos en este libro. No necesitamos más. Por eso la palabra de Dios es tan seria con aquel que intente añadir, quitar, tergiversar algo de la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice que si alguno añade a ellas, a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida, de la ciudad santa descrita en este libro. Jesucristo es la revelación completa y suprema de Dios. Dios nos ha hablado por su Hijo, dice Reina Valera, por el Hijo. Dios en otro tiempo habló a los padres, ahora nos ha hablado a nosotros, y la manera que lo ha hecho es preciosa, porque hay un detalle en el griego original que si pasamos por alto nos perdemos un detalle hermoso. Cuando leemos Reina Valera, la traducción, dice nos ha hablado por el Hijo. Y nos puede dar la impresión al leer que nos ha hablado por el Hijo, que la forma en que Dios ha hablado tanto por los profetas como por Jesucristo es esencialmente la misma. Dios comunica al profeta lo que quiere decir, el profeta lo dice. Dios comunica al Hijo lo que quiere decir, el Hijo lo dice. La Biblia de la América hace un inciso
Dice por su Hijo, pero este su está en cursiva. Cuando en la traducción de la América encontramos una palabra en cursiva, eso indica que esa palabra no está de forma explícita en el original, sino que se añade para darle sentido a la gramática española y que el texto tenga más sentido. Pero en el original griego ni aparece él, ni aparece su. Literalmente dice, Dios nos ha hablado por Hijo. Dios nos ha hablado en Hijo. Y entender esto es maravilloso. Porque lo que está diciendo es que Jesucristo mismo es el lenguaje de Dios. El pastor Josías Grauman lo ilustra de esta manera. Para que no lo conozcáis, Josías es norteamericano. Su lengua materna es el inglés, pero habla un castellano mejor que yo. Habla un castellano muy fluido. De hecho, para los que no hayáis escuchado a Josías, os recomiendo que cualquier predicación que os llegue de él, la escuchéis porque será de mucha bendición, y si no, preguntar a la Ani al final del culto y ella va a explicar. Y Josías dice, aunque yo hablo un castellano fluido, hay veces en lo que quiero comunicar algo y en español no sé cómo decirlo. Y lo pienso en inglés y me sale, porque el inglés es mi lengua materna. La lengua materna, permitidme la expresión, de Dios es el Hijo. Dios nos puede hablar en español, en portugués, pero si quiere hablar claramente, nos va a hablar en Hijo. Quiero que me entendáis el ejemplo. El Hijo es el idioma en el que Dios se comunica mejor. Jesucristo, como hemos dicho, no solo es el mensajero, sino que también es el lenguaje de Dios. Por eso, Juan 7:16, Jesús responde, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Juan 8:26, dice, tengo mucho que decir, es Jesús el que habla, y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Juan 12:49, porque yo no he hablado de mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado el mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Jesucristo es el lenguaje de Dios. Juan 14:10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras, ya lo hemos leído antes. Juan 17:6-8, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Han guardado, fijaos que me dice, han guardado mi palabra, han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Dios nos habla en Hijo. Dios nos habla en Jesucristo. No solo por medio de sus palabras, sino por medio de la vida perfecta del Hijo, por medio de la obra redentora del Hijo, porque el Hijo es la revelación suprema de Dios. Vamos terminando. Como hemos dicho, encontramos diferentes contrastes en este texto. Dios habla a los padres por los profetas, y aunque el mensaje era preservado por Dios, el mensaje es exactamente lo que Dios quería comunicar, sin error, suficiente, autoritativo, inerrante, infalible, pero esos padres estaban frente a hombres imperfectos, pecadores, escogidos por gracia, por Dios, para transmitir su mensaje, pero meros hombres. Ahora nosotros, desde este lado de la cruz, Dios nos habla en Hijo. Y cuando vemos al Hijo, también estamos frente a un hombre, pero no como los profetas. No un hombre limitado, no un hombre imperfecto. Jesucristo 100% plena y verdaderamente Dios, y al mismo tiempo 100% plena y verdaderamente hombre. Y cuando estamos ante esa persona y Dios nos habla en Hijo, la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando escuches la voz del Hijo?
La pregunta es, ¿cómo vas a responder cuando el Hijo te hable por medio de su palabra? Si no eres creyente, Dios te está diciendo por su palabra, por medio del Hijo, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados y ve por fe al Hijo. Y confiesa al Hijo como Señor y Salvador de tu vida. Y serás salvo. Y nosotros, su iglesia, ¿cómo vamos a responder al lenguaje de Dios en Hijo? Si quieres conocer a Dios, contempla, medita, considera al Hijo y crece en santidad y anda en obediencia y camina en humildad, siendo consciente de que no eres nadie, al igual que yo no soy nadie, sino que Cristo lo es todo. Esto no va de una denominación, aunque nosotros nos identificamos como Asamblea de Hermanos. Esto no va de los años que lleves en el Evangelio, aunque doy gracias a Dios por cómo te ha cuidado a lo largo de estos años en el Evangelio. Esto no va de lo que has hecho en tu vida en el pasado por el Hijo, aunque doy gracias por tu servicio y sigue sirviendo. Esto va de Cristo. Esto va de que Cristo es supremo, sobre todo y sobre todos. Que separado de Él nada podemos hacer. Que Él, por su bendita gracia, por su soberana voluntad, Él ha decidido comunicarse. Él ha decidido soberanamente, siendo la vid, unirnos como débiles pámpanos, como débiles sarmientos que separados de Él nos morimos. No podemos hacer nada. Que esto va de 2 de Pedro 1:3, de que Dios, por su divino poder, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que ahora la respuesta nuestra es: vive de forma excelente y para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tú nos amaste primero. Gracias porque de ti salió la iniciativa de perdonarnos por nuestros pecados. De ti salió la iniciativa de no fulminarnos instantáneamente en el momento en que nacemos y llevarnos justamente, merecidamente al infierno por nuestro pecado. Gracias porque de ti salió la iniciativa de enviar a tu Hijo al mundo, a encarnarse, Señor, y a vivir una vida perfecta, Señor, para poder ser el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque el Hijo estuvo dispuesto a llevar sobre sus hombros la ira de tu mano que por la eternidad nosotros recibiríamos si no fuera porque nos ha salvado, Señor, porque somos vistos a través de la justicia perfecta del Hijo. Gracias porque, a pesar de que hay pasajes en la Biblia que nos cuesta entender un poco más y hay que discernirlo, pero tu palabra es clara, el mensaje de salvación es claro, el Evangelio es claro, tu revelación es clara. Presérvanos, Señor, de consciente o inconscientemente añadir o quitar o suavizar algo de las Escrituras que nos has revelado. Gracias por los profetas que tú utilizaste en el pasado para plasmar tu revelación, y gracias por la revelación perfecta que encontramos en tu Hijo Jesucristo. Y ahora te pedimos, Señor, que tu palabra quebrante nuestros corazones, que nos haga ser humildes al recibirla, Señor. Que el enemigo no nos distraiga con las cosas de este mundo, Señor, y podamos ser conscientes de lo que tú nos dices en tu palabra para poder conocerte mejor, para poder admirar cada vez más tus atributos, tu belleza, la belleza de tu Hijo, Señor, y que la luz de tu Hijo apague
las luces vanas y falsas de neón de este mundo que nos atraen muchas veces, Señor. Moldéanos según tu palabra, Señor. Que no nos caigamos en el molde de este mundo, del sistema pecaminoso de este mundo que nos quiere conformar a otra cosa, Señor, para alejarnos de ti, sino que cada día nos conformen más y más a la imagen de Jesucristo. Y haznos que seamos conscientes de que cada paso que crecemos en nuestra vida de santidad no es porque seamos mejor que nadie, no es porque merezcamos más que nadie, sino que es por tu gracia. Es únicamente por tu gracia, Señor. Quita cualquier raíz de orgullo que pueda aparecer en nuestros corazones, Señor. Y que nuestra vida nos lleve a enfocarnos en darte la gloria, la honra que solo tú mereces. Esto oramos agradecidos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.